Las intensas lluvias de esta temporada, influenciadas por condiciones climáticas extremas, con características de un fuerte invierno que han superado hasta en 5 veces los niveles de precipitaciones habituales en esta época del año, han provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y afectaciones en prácticamente todas las provincias del país. El gobierno nacional declaró el estado de emergencia en 8 provincias luego de la solicitud del COE nacional. Esto en Guaya, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay. La acción de las instituciones del Estado ha permitido atender a los damnificados y también mitigar los daños. ¿Qué medidas se han implementado? ¿Cómo se están protegiendo a las comunidades más vulnerables? Hoy lo analizamos en detalle. Bienvenidas, bienvenidos. Para iniciar les contamos que las lluvias en la región litoral superaron ampliamente las previsiones para el mes de febrero, alcanzando acumulados entre un 100 y un 500% por encima de lo esperado. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, las precipitaciones continuarán en el país. Durante la mañana de este miércoles se reportaron nuevas lluvias en el centro y noroeste de Guayaquil, que soportó intensas precipitaciones durante el carnaval. Más de 40 sectores resultaron afectados por la acumulación de agua. Situación similar se vive en todas las provincias de la costa, como Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. Esta situación responde a la época invernal y la persistencia del calentamiento en la costa, mientras que en el interior del Océano Pacífico predomina el enfriamiento asociado al fenómeno de la Niña. La región litoral, sobre todo con acumulados que van desde el 100% hasta el 500% más de lo que se esperaba. Y en la región interandina y amazónica también hemos tenido acumulados superiores a lo normal. Según el INAMI, las lluvias se mantendrán hasta el 7 de marzo, especialmente en la región litoral, donde ya se emitió la advertencia meteorológica número 13 debido a la intensidad de las precipitaciones. En la región interandina las lluvias se irán de manera intermitente, mientras que en la Amazonía se presentarán con variabilidad en su intensidad. Por su parte, en Galápagos también se han registrado precipitaciones. Entre el 7 de marzo al 9 de marzo podríamos tener una leve disminución de estas condiciones y desde el día domingo en la tarde nuevamente se podrían presentar eventos de lluvia. Hasta este miércoles se reportan 28 ríos desbordados, 11 en Los Ríos, 6 en Manabí, 10 en Guayas, 1 en El Oro y 1 en Cotopaxi. Ríos con tendencia a aumentar son 33, 14 en Guayas, 11 en Los Ríos, 7 en Manabí y 1 en Chimborazo. Y con esa saturación del suelo, pues cualquier lluvia que caiga, el suelo no es capaz de sostener esa humedad. Se genera la escorrentía, aumentan los caudales de los ríos. Además, se registran 16 fallecidos, 76.959 personas afectadas, 3.113 personas damnificadas, 20.092 viviendas afectadas, 96 viviendas destruidas, 13 puentes afectados, 3 puentes destruidos y 30.34 kilómetros de vías afectadas. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los pronósticos y tomar precauciones ante posibles eventos extremos en las próximas horas. Rommel Garzón, Noticias 7. Muy bien, y para este programa nos acompañan Cristian Rivera, magíster en gestión para la reducción de riesgos de desastres, paramédico y comunicador social. También es profesor universitario, le damos la más cordial bienvenida. Además está con nosotros Ailín Betancourt Flores, magíster en salud pública con mención en atención primaria, licenciada en enfermería y también es académica. Muchas gracias por estar con nosotros. También les comentamos que estarán con nosotros más adelante a través de la plataforma Zoom varios ministros y secretarios de Estado para avanzar en esta conversación, toda vez que están en territorio, atendiendo a la disposición del Gobierno Nacional de precisamente estar vigilantes y pues canalizando la ayuda a las zonas donde se necesita. Dicho esto, queremos iniciar este diálogo, esta conversación con Cristian. Bienvenido, muchas gracias. Siempre nos colabora en estos temas como gestor de riesgos. La primera pregunta, estamos en un país multirriesgos, estamos en un país que está enfrentando diferentes amenazas. Ahora estamos con el invierno, pero puede ser la sequía o puede ser los eventos sísmicos. ¿Estamos preparados o nos estamos preparando para esta situación de vivir en un país con estas características? Bienvenido. Saludos cordiales a toda la audiencia de Perspectiva 7. Rommel, Ailín, gracias por tomarme en cuenta y poder conversar sobre este tema. Si estamos preparados o no, en realidad, la reflexión es que nos hemos quedado en un estadio
y no hemos aprendido de experiencias pasadas. Ecuador en realidad es un país multiamenaza, es decir, factores externos que no podemos controlar. Aparte de eso, estamos en el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces, somos multiamenaza porque tenemos una gran actividad sísmico y volcánica, lluvias, vendavales y ahora, sin dejar de lado el tema de la violencia civil, es decir, una amenaza causada por actividad humana. Entonces, lamentablemente, solo, y quiero decir esto, lamentablemente, en el Ecuador solo estamos respondiendo y estamos haciendo poca prevención. ¿Y qué sucede con esto? Estamos afectando a un proceso de desarrollo económico del país. Sí, hay que responder, ya se han dado las lluvias, pero estos escenarios eran previsibles. Es decir, ya ahora en el mundo se planifica en base a pronósticos. Se sabe qué va a pasar en las próximas semanas o en los próximos meses. La única amenaza que no se puede predecir son los terremotos. Y aún así nosotros tenemos normas de la construcción que nos dicen que debemos tener edificaciones con capacidad de desempeño para sismos, debemos tener la norma de la construcción ecuatoriana. Entonces, todavía, como ciudadanía y como Estado, nos falta fortalecer una cultura muy fuerte de prevención, porque lamentablemente... ¿Pasa necesariamente quizá por los recursos o no es, no es así del todo? Considerando, por ejemplo, la planificación. Es importante planificar, estamos hablando de que es un país multiamenazas, hace falta fortalecer la planificación. Fortalecer la planificación y dejar en claro que a pocas autoridades les preocupa la gestión de riesgo. No está en la agenda, no es una prioridad. Entonces, como no es un tema tangible... Somos reactivos. Somos muy reactivos. Y entonces, ¿qué es lo que vende? ¿Qué es lo que impacta visualmente? Llevar el colchón, llevar la frazada. Y entonces, mientras que cuando haces... ¿no? Hay que hacerlo, claro. Pero, ¿hacia dónde está caminando el mundo luego de todo lo que ha pasado, el terremoto de Haití, Dana, el tsunami de Indonesia? El mundo debe cambiar, el chip, y Ecuador no es ajeno a ese mundo. Es que hay que prevenir más y responder menos, porque la respuesta, y Naciones Unidas es clara en su ecuación: por cada dólar que se invierte en prevención, se ahorran hasta $10 que se gastan en respuesta. Claro, esto es importante entonces destacar que se debe fortalecer precisamente la planificación. Estamos ya con Aylin Bettencourt, también especialista en temas de salud pública. ¿Qué decir también con lo que se hace o con lo que se debe hacer también en el área de la salud? Bienvenida. Buenas tardes con todos, mucho gusto en participar el día de hoy con ustedes. En la salud pública es muy importante nosotros tratar de prevenir el problema de ahorita las lluvias, ¿no? Las inundaciones que se están creando, ya que como sabemos existe la presencia de vectores como el Zika, el chikungunya, el dengue sobre todo, que se ha visto en las semanas que ha aumentado casi 1000 personas por semana. Entonces, en la parte de salud pública tratamos de que se haga una prevención acerca de estas enfermedades que generan un riesgo, y no simplemente de los vectores, sino también de los roedores. Los roedores, al momento de que nosotros utilizamos algún tipo de material contaminado, puede ser por las heces de los roedores, y contraemos algún tipo de enfermedad que puede llegar a ser mortal. Igualmente podemos contraer enfermedades como el tétanos al pincharnos nosotros en las inundaciones. Es decir, claro, si está inundado hay que tener más precauciones, no sabemos qué es lo que está debajo del agua, no se ve, claro, es agua turbia, agua sucia. No sabemos qué está debajo del agua. Ajá, exactamente. Entonces, tratar de minimizar estos riesgos, sobre todo utilizar, por ejemplo, en este caso que le comento de que se puede contraer difteria, tétanos, utilizar la prevención con la vacunación. Motivar a las personas a que realicen mingas, sobre todo en los lugares donde se puede encharcar el agua. Recomendarles a utilizar nosotros, sobre todo, a eliminar el agua que ya se encuentra estancada en los sitios, por ejemplo, en la costa mismo, que es una de las provincias y regiones donde más se encuentra este tipo de problemas. Correcto, y esto hemos visto, hay algunos datos que dan cuenta de que, por ejemplo, el dengue el año anterior llegó casi 60.000 casos, un crecimiento importante en relación a años anteriores, 2023, por ejemplo. Exactamente, se ha ido aumentando, como vemos, yo digo, imagínense el incremento que ha habido semanalmente, es gradual. En las enfermedades respiratorias también vemos un aumento
que no, tal vez por el descuido de la población en la vacunación, no ha acudido a realizarse el esquema completo. A veces nosotros estamos vacunados, pero no inmunizados. Hay que tomar en cuenta la diferencia de esto. Nosotros adquirimos una inmunización cuando tenemos todo el esquema completo de vacunas. Si son 2 vacunas, pues tenemos que tener las 2 vacunas. Si no, nuestro cuerpo no está protegido ante la enfermedad. Correcto. Vamos a hablar de eso, el tema de la inmunización más adelante, pero en este momento ya estamos en contacto con Jorge Carrillo, quien es secretario de Gestión de Riesgos en territorio, precisamente conociendo y pues atendiendo las necesidades de la población. Estimado Jorge, bienvenido a este programa. Un poco la situación es todavía compleja, si bien pues hay pronósticos de que van a reducirse un poco las lluvias, pero la situación, seguimos en emergencia. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Sí, me escucha bien? Sí, todo bien. Perfecto. Sí, efectivamente, bueno, vamos a tener una reducción este fin de semana de las precipitaciones, de acuerdo a los pronósticos que nos informa el INAMI. De hecho, este fin de semana no va a haber advertencia meteorológica, son precipitaciones, digamos, leves a moderadas, y estamos ya analizando la situación previo al lunes, ¿no? Correcto, pero ¿cómo está el trabajo ya en territorio? El que decíamos, le hemos visto a usted en redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación, atendiendo a las personas. Estamos hablando, son números variables, pero en general estamos hablando de que hay 16 personas que lamentablemente han perdido la vida, 79.277 personas afectadas y más de 3.000 personas damnificadas. ¿Cómo se está llegando con esta ayuda? Sí, a ver, en este momento, cuando ya el evento está en curso, lo que nos toca o lo que nos corresponde como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos es trabajar de manera complementaria al trabajo que deben hacer los gobiernos autónomos descentralizados, tanto cantonales como provinciales, en cuanto a la respuesta, ¿no? Es llevar asistencia humanitaria a las personas afectadas. En este momento las personas afectadas ascienden a 80.106 personas afectadas en todo el territorio nacional, siendo Manabí la provincia con mayor afectación o con mayor impacto directo a las personas. De ahí sigue la provincia del Guayas, seguido de Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, provincias que están declaradas en emergencia por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en correspondencia a los análisis hechos en el COE nacional. Correcto. ¿Cómo se está canalizando la ayuda? ¿Qué nomás se está pues llevando? Porque hay que decir también que muchas veces, y estamos hablando aquí en el SED, del tema de la planificación. Digo, muchas veces hay personas o hay construcciones que se colocan, que se levantan en zonas de riesgo. Por ejemplo, en laderas de las montañas. Hay también cerca de los ríos en donde crecen y se van llevando todo. Entonces, a eso me refiero, cómo se está pues generando conciencia o cómo se está planificando para que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro y tener que estar pues ahora atendiendo estas emergencias. Jorge. Sí, a ver, el tema del ordenamiento territorial es un tema, no es un problema de ahora, es un problema que se ha heredado durante varios años en el Ecuador. Tenemos construcciones en llanuras de inundación de los ríos, cerca de laderas, etcétera. Realmente el trabajo que se debe hacer en este momento, a partir de la expedición de la Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y el reglamento y los lineamientos que esté emitiendo la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, es que cada actor del sistema trabaje en lo que le corresponde. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, los GATS municipales tienen sus competencias en cuanto a alcantarillado, etcétera, y medidas de prevención dentro del casco urbano, por ejemplo. Y también las prefecturas, ¿no? El manejo de las cuencas y microcuencas, de acuerdo al COTAD, le corresponde a las prefecturas. Y un ejemplo claro de cómo los trabajos de prevención rinden sus frutos, le voy a citar un ejemplo del caso de Chone, el caso de la limpieza y desasolve de los ríos que atraviesan pues, la ciudad de Chone, el río Garrapata, el río Grande, el río Chone. Es cuando el gobierno el año pasado dispuso la movilización de 11 millones de dólares para estos trabajos a la prefectura de Manabí, competencia que es exclusiva de la prefectura, ¿no? O sea, estamos hablando de competencia de la prefectura. El gobierno del presidente Daniel Noboa transfirió 11 millones de dólares. En este momento, Chone, que era de los cantones que históricamente había sufrido inundaciones, este año
no ha sufrido como otros, como el año pasado inclusive, que estuvimos ahí, que 50.000 personas fueron impactadas por el producto de las inundaciones, donde también estuvimos presentes. El hospital estuvo afectado, varias viviendas, etcétera. En este momento, eh, Chone no ha sufrido como en los otros años, no así cantones como Tosagua, Calceta, Puerto Viejo mismo, que ha tenido pues golpes duros, ¿no? A las personas. Correcto. Si me permite, estimado Jorge, vamos a conversar. También está conectado vía Zoom Iván Giler, subsecretario de Hábitat y Espacio Público, que también nos acompaña. ¿Qué decir también cómo están ustedes en territorio? No hemos podido tenerlos aquí porque están trabajando. Digo, ¿cuál ha sido la respuesta precisamente del Ministerio de la Vivienda? Entendemos que se están entregando bonos, se están entregando también viviendas en algunos casos, precisamente para atender esta emergencia. Bienvenido, estimado Iván Giler. Gracias, un saludo a toda la audiencia y a todo el país en general. Y sí, efectivamente, el Ministerio de Vivienda, sin duda alguna, es una de las carteras de Estado que interviene en cada emergencia que se suscita por diferentes escenarios. Ahora, por el tema de inundación, el ministro Humberto Plaza pues tiene un procedimiento en el cual ejecuta con cada uno de los subsecretarios ante estos eventos adversos, en este caso inundaciones. Quiero recalcar de que actualmente el MIDUBI ha hecho en todas las provincias afectadas un total de 269 evaluaciones, más que nada para categorizar y para semaforizar aquellas que tienen que atenderse de manera inmediata, como usted lo manifestó. Una vez que se haga esta fase de diagnóstico, un levantamiento en sitio con todo el equipo del MIDUBI, pues pasará a ese incentivo de arrendamiento en el cual se le da esa seguridad al damnificado de tener la habitabilidad durante la solución definitiva, que sin duda alguna será la construcción de vivienda, como el presidente Daniel Noboa ya lo manifestó, y el ministro está articulando y ejecutando a través de todas sus secretarías la ejecución de lo propiamente dicho. Correcto. ¿Cuál es el presupuesto que se tiene para atender este tipo de emergencias? Porque ustedes pues colaboran con las personas que en ese caso han perdido sus viviendas con estos bonos para que puedan inicialmente ir a arrendar. Es un bono importante, creo que son 3 o 6 meses, usted nos va a explicar, y luego ya eventualmente también avanzar hacia una reubicación. Porque eso estamos hablando aquí en el CEDI también con Jorge Carrillo, de esta planificación, que se deben hacer las construcciones en zonas seguras, no cerca de los ríos ni en las laderas, por ejemplo. Sin duda alguna, una de las planificaciones que tiene contemplado el ministerio y nuestro ministro Humberto Plaza es este banco de suelo que asegure una habitabilidad que cumpla con todos los parámetros, más que nada que mitiga que el riesgo que hoy en día se encuentre, como lo dijo el secretario de Riesgo, pues de una manera desordenada a nivel de planificación entre los territorios, pero ante esos planes, pues el Ministerio de Vivienda sin duda alguna sí tiene que hacer algo y por eso articula con cada uno de los GATS para tener este banco de suelo destinado para la construcción de las viviendas, más que nada en estas situaciones de emergencia. En el cantón de Piñas, por ejemplo, ya el ministro tiene identificado dónde se van a asentar todas estas personas que han sido damnificadas para una solución habitacional definitiva, en donde se contempla un presupuesto superior a 4.5 millones de dólares y así para las demás provincias se irá diseñando y también ejecutando el presupuesto en función a lo que amerite y el número de damnificados que se tenga identificado, que hoy en día, gracias a la Subsecretaría de Vivienda y Hábitat, ya se están calificando cada una de estas personas, estas familias, para poder acceder no solamente a la vivienda, sino también de manera inmediata al arriendo, como usted lo acaba de manifestar, por 3 meses y con una opción a renovación con un plazo total de 6 meses para tener la seguridad, como lo mencioné, a nivel de habitabilidad. Antes de irnos a la pausa, por favor, una pregunta que me parece muy importante y pertinente. ¿Cómo evitar que aquellas personas que han sido reubicadas o que están arrendando en otro lado, baje el agua si es que se trata de un desbordamiento, una inundación, y después regresen a habitar las casas o los lugares donde estaban? ¿Cómo evitar eso? Porque eso es lo que ha pasado y se ha denunciado en varios espacios también. Sí, por eso justamente al inicio de la intervención mencionaba una semaforización. Esta semaforización tiene que diagnosticar o estipular en rojo la vivienda que efectivamente se encuentra
imposibilitada para volver a habitar, con daños estructurales, no solamente inundables, que como usted lo mencionó, una vez que baje el nivel del agua, las personas vayan a regresar, sin duda alguna en este escenario no llegarán a la categoría de rojo, sino en verde o máximo en amarillo. Por lo tanto, solamente las que estén semaforizadas con este color rojo son los que van a tener opción al beneficio, en donde vuelvo y repito, aquellas que tengan daños estructurales y no sean habitables, así sea que pase el evento a nivel de inundación. Correcto, vamos a hacer una primera pausa aquí en nuestro programa, no se vaya por favor, vamos a seguir conversando, estamos en lluvias y desafíos, la respuesta al invierno en el Ecuador, ya venimos, no se vaya. Continuamos en Perspectiva 7 de nuestro programa Lluvias y Desafíos, la respuesta frente al invierno en el Ecuador. Les contamos que el presidente de la República, Daniel Noboa, y su gabinete brindaron ayuda a suministros a personas afectadas por la temporada invernal en Daule. En esta localidad se condonarán créditos de hasta $10.000 de Ban Ecuador, entre otras acciones. Veamos. El invierno no da tregua en la costa ecuatoriana y el presidente Daniel Noboa, con las botas bien puestas, recorrió varios predios en el cantón Daule, provincia del Guayas, para brindar kits alimenticios y ayuda a los afectados. Para mí, muchas gracias de lo que han ayudado. Y en este recinto, como quien dice, nunca han venido a dar ayuda. Primer año que vienen a dar. Estamos llevando los servicios del Estado a cada rincón, especialmente en los lugares donde ha habido abandono, donde ha habido falta de atención de parte del Estado en los últimos años. Es importante llegar a la gente y volver lo que fue desilusión en esperanza. El gobierno, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos, entregó 150 kits complementarios de alimentos. Además, por disposición del primer mandatario, se dispuso la condonación de deudas hasta $10.000 en Ban Ecuador. Porque para poder condonar deudas uno tiene que fondear a Ban Ecuador, tiene que fondear a las instituciones del Estado y de esa manera compensar. Pero al final el beneficio tiene que ser a la gente. Todo el gabinete está trabajando para brindar ayuda a las zonas afectadas por el invierno, como el Ministerio de Salud, brindando atención médica, Ministerio de Agricultura, Educación y el Midubi. Con el Midubi estamos dando bonos de vivienda, resolviendo a las personas que han sido víctimas de estas inundaciones. De esa manera pueden tener un alquiler pagado por el Estado hasta que pueden tener su casa. También en el cantón Daule, el primer mandatario inspeccionó los trabajos de construcción de la primera etapa del sistema de agua potable para la parroquia La Aurora en Guayas, obra que ya tiene el 100% de avance con presupuesto del Banco de Desarrollo del Ecuador y ejecución del municipio de Daule. Por 17.4 millones que beneficiará directamente alrededor de 180.000 personas, así como asegura la provisión de agua para el crecimiento poblacional de esta importante ciudad. El Banco de Desarrollo del Ecuador incrementó el cupo de endeudamiento para los municipios de la provincia del Guayas de 41 a 180 millones de dólares que serán destinados a obras públicas. Edison Saavedra, Noticias 7. Claro, y al final nos damos cuenta que todo se trata también de la gestión, se trata de la planificación, de la gestión, de la entrega de recursos y de la precisamente atención a los ciudadanos. En ese caso, por ejemplo, vemos allí que se trata en cuestiones de emergencia de precautelar, por ejemplo, el tema de las fuentes de agua que se pueden contaminar, ya hablamos del tema de roedores, en fin, estamos hablando de la vacunación y eso es parte de también una gestión que debe desarrollarse. Exactamente, la vacunación es primordial, ¿no?, en todas las personas, por eso empezamos la vacunación desde el momento en que nosotros nacemos, ¿no?, para prevenir enfermedades que nos sigan avanzando. En esta temporada de las lluvias, como ya lo había mencionado, es importante hacer énfasis en la vacuna de la influenza. Sí. Ahí la campaña de vacunación está abierta, ¿no? Y hablamos abierta con el Ministerio de Salud que se va a ampliar 1 o 2 meses más también para los más chiquitos, para que continúe. ¿Qué porcentaje es lo ideal que una población esté inmunizada?
En las coberturas de vacunación siempre es importante que se cumpla casi con el 95% de la población vacunada. Ya hay que cumplir, ¿no?, con un esquema tanto en menores como en adultos. No es el mismo esquema, ¿no? Siempre se comienza con la campaña de vacunación en los niños menores de 6 meses y se realiza con 2 dosis. La diferencia que con los adultos ya lo hacemos en 1 dosis. Pero hay que tratar de motivar a la población que acercarse a la vacunación, que no es para hacer un daño a la población, sino para proteger de las enfermedades, como hoy vemos el incremento de las enfermedades respiratorias en la población. Correcto, eso en ese caso de la temporada, pero también está el esquema regular. Eso también hay que decir también, según los datos que se tenían, pues hace falta campañas que pues motiven a la ciudadanía para que pueda vacunarse desde los más pequeñitos. Claro, exactamente, cada cierto tiempo el Ministerio de Salud Pública crea campañas de vacunación para ir a las escuelas, a los colegios, a ofrecer la vacuna. Sin embargo, hoy en la actualidad, para poder vacunar a estas personas que son menores de edad, se requiere de consentimientos informados. Muchas de las veces se tiene negatividad en esta parte porque las personas creen que las personas van a sufrir otro tipo de enfermedades. Sin embargo, como comento, ¿no?, antes el Ministerio de Salud Pública y las personas que salen en conjunto con nosotros a la vacunación, es importante explicar los beneficios, los efectos adversos que puede tener la vacuna y ver que tienen prioridad los niños menores de 5 años, que son los que tienen son más propensos a contraer enfermedades. Tenemos diferentes vacunas, así como estaba comentando anteriormente, también la del rotavirus, que también genera problemas gastrointestinales en nosotros y, por ejemplo, ahorita mismo, ¿qué enfermedades nomás no podemos encontrar en el agua contaminada? Correcto. Igual lo de la hepatitis. Correcto. A ver, Cristian. Yo quisiera aportar en este tema. En atención prehospitalaria, por ejemplo, se han detectado 2 tipos de atenciones. Primero, por leptospira. Recordemos que en esa inocencia de que los niños... leptospirosis. ¿No es cierto? La ¿de qué se trata? Esto es entonces, importante. ¿qué sucede? Los niños se lanzan inocentemente a jugar en el agua emposada, ingieren esa agua y la leptospira es mortal. Y eso está en las heces y en las orinas de los animales silvestres. Y entonces las zonas rurales tienen también esta intensidad. Y la otra, el riesgo. Y la otra son los accidentes ofídicos, la mordedura de serpientes y otros animales silvestres, y entonces reportan, por ejemplo, mordeduras de zarigüeyas, mordeduras de serpientes, que deben ser se movilizan, claro, se mueven porque están son en riesgo seres también, en riesgo, claro. Y entonces en ese contacto con el humano se generan también estos nuevos accidentes, que era lo que quería aportar a lo que ustedes estaban dialogando, que existen también estas situaciones que como padres debemos nosotros conversar con nuestros hijos y decirles, mira, no puedes jugar en el agua estancada, ten cuidado porque te puede morder una culebra o cualquier animal silvestre, ¿no es cierto? Entonces sí es importante que también se tome en cuenta el tema de prevención en estos hábitos que a veces también son propios de una zona inundable. Correcto, ya, a ver, pero hay otros casos también que se pueden presentar. Si vemos que en las ciudades hemos visto en diferentes poblaciones, estamos hablando de Guayaquil y otra en Puerto Viejo, también hemos visto que se inundan. ¿Hay riesgos? Usted en algún momento, en algún otro programa habló, Cristian, de que hay riesgos, por ejemplo, del contacto con la electricidad, claro, también, que puede haber ahí graves problemas. El shock eléctrico. El agua es conductor de electricidad. Cuando se inundan, sobre todo en las zonas bajas de las casas, ingresa al sistema eléctrico y eso puede generar una electrocución o si no, cualquier lesión por electricidad. Por entonces, eso que es importante, ¿qué hay que hacer? Si ya sabemos que todos los años se inunda mi casa, mi barrio, como ya hemos planificado en base a pronósticos, lo primero, subo todos los electrodomésticos a una zona segura. 2, subo los útiles escolares, los uniformes de los guaguas, el juego de sala que me compré, la refrigeradora. A donde no llegue el nivel del agua que está subiendo. Ya. Y después, recordemos que las inundaciones y los deslizamientos afectan los medios de vida y nos estamos descuidando de eso. ¿Qué es el medio de vida? Yo vendo cuyes, yo vendo conejos, yo vendo gallinas para mantener a mi familia. Viene el deslave, viene la lluvia y mata mi medio de subsistencia. ¿Y cómo mantengo a mi familia? Entonces, ¿qué debo hacer? Coordinar con el municipio, con la prefectura, para que me permita hacer corrales para llevar a mis animales de granja, que son mis medios de subsistencia, por un lado. Pero por otro lado también los albergues que tengan normas internacionales, porque esas normas hablan de la dignidad y también la privacidad de la familia, pues, ¿no es cierto? Mi hija de querer bañarse, mi esposa de querer bañarse. Y en medio de todos, ¿cómo mantenemos esa privacidad? Entonces hay que ver
de una manera integral el tema de qué hacer con tiempo. 2, las familias acogientes. ¿Qué dice la norma? Cuando hay procesos de evacuación, vamos primero a las familias acogientes. Vecino Romel, en su hacienda que está en la parte alta, ¿me puede recibir unos días que mi familia podría verse afectada por la inundación? Sí, venga, Cristian. Ahí viene otro aspecto. Ahí viene, ¿no es cierto? La familia acogiente. La solidaridad, Y esa la buena familia, vecindad. y esa familia acogiente posiblemente debe recibir el dinero, ¿no es cierto?, del municipio, de la prefectura o del gobierno, depende. Entonces, las familias acogientes son fundamentales en estos procesos para recibir a las personas damnificadas. Y ahora, nosotros deberíamos entender que cuando existe un informe técnico por un ingeniero estructural que dice vivienda en zona de riesgo alto no mitigable e inhabitada, eso es un tema del municipio. ¿Qué hay que hacer? Derrocar. Eso dice la norma. Aquí en Quito, en la capital de los ecuatorianos, no hay presupuesto para derrocamiento de zonas de alto riesgo. ¿Y qué hace la gente? Regresa o alquila. Y dice, vale, el alquilo de oportunidad. $80 págueme. ¿Y qué hace la gente por la necesidad habitacional? Va. ¿Y qué sucede? Está en una zona de riesgo. ¿Qué hay que hacer? La norma dice, en algunos municipios, estos procesos de relocalización y de reubicación significan derrocar las viviendas, y para eso hay que tener un presupuesto, porque caso contrario vamos a tener lo que pasó en Alausí. ¿Qué sucede en Alausí? Salieron, ahora como ya la gente, como ya el Estado es ausente, ¿qué hizo la gente? Se regresó. El tema es que pasan estas emergencias y el Estado en todos sus niveles, junta parroquial que nos estamos hablando, municipio, prefectura y Estado central, se olvidan. Vamos a seguir conversando. Estamos nuevamente con Iván Giler, subsecretario de Hábitat y Espacio Público, para ahondar en este análisis. ¿Qué podemos decir, estimado Iván, con lo que estamos conversando acá? ¿Qué hace falta? Que pues, se apliquen las normativas, como dice Cristian. En ese caso, si es que hay zonas que están en riesgo, ¿qué es lo que dice? Hay que derrocar, pero no hay presupuestos, por ejemplo, o una reubicación adecuada, que es lo que entiendo se está haciendo con ese análisis a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, y también se apliquen, lo que decíamos, las normas que dicen el Código de la Construcción. Somos un país de alto riesgo sísmico, tiene que haber esas condiciones, no construir cerca del río, no construir en la montaña. Iván. Sin duda alguna, aquí existe una corresponsabilidad con los GATS municipales debido a que el Ministerio puntualmente regula también y actualiza la norma ecuatoriana de construcción, pero sin duda alguna son los municipios aquellos que tienen que hacerla respetar a través de su permiso de construcción o las aprobaciones de plan. Pero estamos hablando muy reactivo tal vez al pensar de cómo poder sacar a estas personas en zonas de riesgo cuando es el municipio o los municipios que tienen que hacer prevalecer aquella zonificación de riesgo que tengan considerada, en donde no emitir permisos de construcción y no seguir fomentando a estos asentamientos que sin duda alguna hoy en día, como lo que estamos viviendo ahora, generan una complicación a nivel nacional. Pero no podemos tampoco generar esa culpa, por así decirlo, a los GATS o a las administraciones actuales, debido a que es un problema que en muchas ciudades viene de hace muchas décadas y sin duda alguna nuestra responsabilidad hoy en día es encontrar una solución. Por eso mencionaba en la primera etapa de la entrevista de que aquellas zonas seguras, aquellos bancos de suelo que se pueden articular con los municipios, que se lo está haciendo para tener como ministerio esos terrenos que sean habitables y seguros, es donde el ministro Humberto Plaza y el presidente Daniel Noboa apuntan a financiar las soluciones habitacionales que también, como lo mencioné, se están gestionando no solamente con el recurso que se tiene actualmente aprobado, sino también con aquellos contratos de préstamos con multilaterales que financian este tipo de intervención y de ejecución de viviendas que esperamos solventar ahora en esta emergencia. Entiendo que en ese sentido se están avanzando con algunos proyectos de vivienda de interés social.
Hay también otro tipo de viviendas en donde se puede aplicar, ustedes están entregando, entiendo yo, estos bonos, el bono de la vivienda como un incentivo para que las familias puedan acceder a un techo propio. Pero también están esas otras viviendas de interés social que pues se pueden canalizar realmente a personas que no tienen absolutamente nada, y entiendo que ese es el compromiso también de esta administración. Sí, sin duda alguna. A nivel de emergencia hablamos al inicio de incentivos a arrendamiento, también en construcción de vivienda en terreno propio o terreno del Estado, y también la reparación de vivienda. Pero un cuarto componente que acaba de mencionar, que es muy importante, son aquellas viviendas de promotores privados que califican como vivienda de interés social, en donde el MIDUI hace el incentivo con bonos para poder adquirir a los beneficiarios, hacerles adquirir a los beneficiarios una vivienda digna, y por lo tanto el Ministerio hoy en día tiene ya un contrato de préstamo justamente con el Banco Mundial que financia este componente de acceso a través de bonos para la vivienda de interés social, que está activo, y más que nada hay que impulsarlo, no solamente en esta emergencia, sino en el transcurso de los 3-4 años que dura el contrato de préstamo, en donde se tiene destinado más de 50 millones de dólares para este componente de bonos o el incentivo para vivienda de interés social. Correcto. ¿Cuál es el presupuesto más o menos que se ha calculado para estos tipos de incentivos y construcciones? No sé si podemos hablar ya para este año, para 2025. No, actualmente ya está este contrato de préstamo en ejecución, y el monto aproximado superó los $7.000 por vivienda a la familia que califique para el beneficio de la vivienda de interés social. Correcto. Vamos con Cristian. ¿Tiene alguna inquietud también de lo que estamos hablando precisamente sobre el tema de la construcción en zonas de riesgo, en fin, y la responsabilidad también de las personas? Sí, la corresponsabilidad. Y yo quisiera también aportar con lo siguiente en esta mesa de trabajo: es que durante estos procesos es fundamental la veeduría ciudadana para que se cumplan los compromisos de todos los niveles de gobierno. Y dos, decirle a la comunidad cuánto le va a costar. Es fundamental decirle, verá, la casa de interés social le cuesta tanto, porque no es gratis. Porque cuando no se tienen esas circunstancias claras, ¿qué hace la gente? Se regresa a su casa, pues. Porque yo no tengo este momento si para le regalan una vivienda ahí. Es que no regalan. Reubicación no significa casas de interés social. Pero en el caso de que haya este aporte del Estado. Te voy a decir, en Machala, un gobierno pasado prometió, y en Esmeraldas, regalar, donar, dijo, 80 casas. No se ha donado una sola, porque recuerden que son dineros del Estado susceptibles a control. Entonces la Contraloría va a decir, a ver, ¿qué hizo usted con este dinero? ¿No es cierto? Y entonces, primero, la veeduría ciudadana para que se cumplan justamente estos procesos, y que son legítimas, ojo, legítimas las veedurías ciudadanas. Y dos, hay que decirles, por favor, a los beneficiarios, cuánto les va a costar. Tú has hecho reportajes de investigación, Rommel, y recuerdo uno de esos, Huarcay, Bicentenario en Quito. Es un trabajo en conjunto entre el municipio y el Ministerio de Vivienda. Hace muchos años, claro. Y están deshabitadas. ¿Qué pasó porque ahí, la gente no tiene para pagar la casa de interés social. Ahí hay otros problemas también, entonces, por ejemplo, de dotación de servicios, que tenga servicios de agua potable. Y segundo, yo tenía una casa... La calidad de la construcción también. Yo tenía un entorno en mi barrio, en mi zona rural, de 500 metros, con mis animales de corral, con mis maquinarias, y ahora voy a una zona segura, a un ambiente habitacional de 80 metros. Claro, es mi vida, pero veamos también las experiencias de lo que pasa. Varias casas y departamentos en Quito deshabitados. ¿Por qué? Porque no se les dijo con claridad cuánto cuesta las viviendas de interés social. Eso me parece importantísimo. Aylin, ¿qué podemos decir de toda esta conversación? Al final, pues se trata, lo que decíamos, que cumplimiento de la ley, se trata de coordinación, y también ahí entran el tema de la dotación de los servicios básicos, alcantarillado, agua potable, estamos hablando de saneamiento ambiental, también estamos hablando de salud, que usted es especialista en temas de salud pública. ¿Qué decir de toda esta conversación? O sea, no es realmente solucionar un problema, sacar solamente a la familia que está ahí en riesgo, sino pensar en global. Exactamente, hay que pensar, ¿no?, en todo, en la parte global, como usted dice, porque el mismo hecho de que, por ejemplo, no tenemos un acceso adecuado al agua, que es el consumo vital que nosotros necesitamos para vivir,
Imagínense que dentro del agua nosotros utilizamos para también consumo humano, para los alimentos, para todo. Entonces hay que explicar igual a la población, ¿no? Si es que, por ejemplo, no hay una respuesta rápida del gobierno ante las crisis que nos encontramos con aguas contaminadas, enseñar a la población a cómo hervir el agua, cómo clorar el agua, ¿no? Porque ahí también parte la enfermedad de la hepatitis A, ¿no? Que es alimentos contaminados, el agua sucia, sobre todo en las partes rurales es donde más se presenta este problema. Como nos decía, a veces no hay una respuesta pronta, no sabemos qué hacer. Entonces aquí va la educación del personal de salud hacia la población, que eso es lo más importante, que yo creería que debería partir desde ahí nuestra parte como personal de salud. Enseñar a la población cómo utilizar el agua correctamente cuando tenemos este déficit en la población. Correcto. Por ejemplo, en esta semana pudimos hacer un reportaje en donde pues, las viceministras del agua, que estuvieron de ambiente y del agua y transición ecológica, estuvieron visitando varias zonas afectadas y estaban entregando equipos precisamente para limpiar el agua, para que el agua sea apta para consumo humano. Hay equipos que las no... plantas potabilizadoras de agua. Que son portátiles, Así entiendo es. yo que pueden hasta 10.000 litros generar de agua limpia. Eso es fundamental para garantizar la vida. Ailín, después Cristian y después vamos con Iván. Claro, es fundamental, pero como usted sabe, no se cumple en todas las partes del Ecuador. No es que van y dicen en esta población vamos a entregar el agua potable para que pueda consumir, no existe eso. Por eso voy a la parte educativa del personal de salud, sobre todo en las partes donde tenemos la atención médica. Nosotros somos la primera fuente a la que las personas acuden en el sector público, los centros de salud, las personas acuden ahí, entonces sería muy importante hacer un llamado de atención al personal de salud, ya, sobre todo a partir de ahí, para que cuando haya la atención dentro de los centros de salud se realice distintos tipos de charlas que favorezcan a utilizar correctamente el agua contaminada para que sea de consumo humano. Sí, eso creería yo que es fundamental. Correcto, a ver qué Yo dice. quiero aportar con 2 días. Primero, ¿qué va a pasar con la matriz agrícola, mi estimado Rommel y Ailín? ¿Sabes por qué? Las inundaciones y los movimientos en masa o deslaves han afectado sembríos de maíz, de cacao y de arroz. ¿Qué va a pasar en el mundo agrícola rural? ¿Qué va a pasar con esas personas que mantenían sus familias, los medios de subsistencia que se hace un momento y que han perdido, ¿no es cierto?, que planificaron tener una fecha de cosecha y que ahora no van a tener? ¿Qué va a pasar con esos productos? ¿Cómo se va a ayudar a hacer que ellos sean resilientes? Tomando en cuenta que ya también en Ecuador deberíamos hacer la transferencia del riesgo. Si vivo en una zona de riesgo también, hoy hay programas de aseguradoras para asegurar mis bienes. Y 2, algo que yo escuchaba esta mañana y me llamó la atención. Hay una evaluación de daños y necesidades por parte de los municipios, de las prefecturas y del gobierno central para saber qué se necesita o seguimos en esa actividad que no es técnica. Escuchaba esta mañana, donen atunes, donen frazadas. Claro, lo que pasó en Quito también, que eso ya no había dónde meter tanta donación. No es técnico ni adecuado. Sí sería bueno que, por ejemplo, en el COE nacional, el gobierno a través de su representante, entiendo que el presidente no está presidiendo el COE, sino que ha delegado a alguien, nos digan qué dijo, cuál es el resultado de esa evaluación de daños y necesidades. Y sobre esa evaluación, una resolución del COE que diga se necesita esto, esto y esto. Porque lo otro es simplemente, oigan, vengan, escuchaba que pedían atunes, juguetes. Hay que ver, esto es un tema técnico, es un tema sensible, es un tema de dignidad humana, es un tema de resiliencia. Lamentablemente estamos en un momento, en un eje también político, y esto es riesgoso. Hay una vulnerabilidad institucional, y en el centro, el bienestar y la vida de seres humanos. Correcto, ese es el tema, ¿no? Que a veces se utiliza o se mal utiliza estos temas políticamente. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos con más aquí en Perspectiva 7. Lluvias y desafíos, la respuesta al invierno en Ecuador. Ya venimos.
Continuamos en Perspectiva 7, gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos en nuestro programa Lluvias y Desafíos, la respuesta al invierno. Les contamos que en Quevedo, provincia de Los Ríos, el presidente de la República entregó 8 de 13 casas construidas en terrenos pertenecientes a los beneficiarios de los nuevos inmuebles. La inversión gubernamental para este proyecto es de cerca de $250.000. Sucedió en Los Ríos. Ahí, más de 800 personas fueron parte de la Brigada Social de El Nuevo Ecuador, en Pueblo Viejo, junto al presidente Daniel Noboa Asín, el ministro encargado de Hidrocarburos, Harold Burbano, y otras autoridades de gobierno, acercaron los servicios del Estado a la ciudadanía. Muy agradecida primeramente con Dios y con nuestro presidente, porque con él se están viendo las realidades que otros gobiernos nos han mentido. Asimismo, entregaron créditos de desarrollo humano a 15 emprendedores para impulsar sus negocios. A nivel nacional, este gobierno ha entregado más de 3.000 títulos de propiedad, zonas en las cuales habían familias, 3, 4 generaciones que habían vivido en una tierra que no era al final de su propiedad. Todo esto fue a partir de las grandes inundaciones que suceden ahí, donde llegó el presidente de la República, Daniel Noboa. Una de sus prioridades, hacer agenda precisamente en ese lugar, en donde personalmente se encargó de ver que los recursos necesarios lleguen. Nosotros aquí no solo vamos a dar vivienda digna para las personas que hoy día no lo tienen, sino también vamos a dar empleo, vamos a dar trabajo, porque cada casa que se construye no solo le da un hogar a una familia, sino le da empleo a 3, 4 personas por muchos meses. El ministro de Vivienda también estuvo y recalcó que aquellos terrenos generará trabajo y obra pública. Bueno, y como vemos, si bien la respuesta ante la emergencia ha sido efectiva, es fundamental seguir fortaleciendo la prevención y la preparación para futuros eventos climáticos. En este bloque analizamos ya las lecciones aprendidas y qué medidas se pueden tomar para reducir el impacto en temporadas, en este caso, invernales. A ver, vamos con Ailín. Lo que decíamos entonces, conclusiones y recomendaciones de lo que estamos analizando ahora. Pues hay la respuesta, hay la gestión, hay la acción, se está atendiendo a la gente, pero ¿cómo podemos ir avanzando más allá? Ya, mi recomendación al gobierno sería que es necesario también que se creen albergues, ¿no? Albergues que sean provisionales para la gente que está pasando por este problema de las inundaciones, principalmente, como había dicho, en la región de la costa, porque Manabí... Hay algunos albergues, hay colegios que se utilizan, pero seguramente usted se está refiriendo, como decía también Cristian, a infraestructuras ya adecuadas con normas internacionales, algo así. Exactamente, porque por ejemplo Manabí ya fue declarado en emergencia por este tipo del invierno, ¿no? Entonces, como nos decían, ¿no? Hay casas acogedoras, puede ser que motivemos a la gente para que ayude también a la demás población que existe y todavía tiene este problema, sobre todo a las personas más vulnerables. Un llamado, como le dije, de atención también a la población para que nos ayude, ¿no? en esta temporada de invierno a hacer mingas para minimizar los escombros que existen dentro de las alcantarillas y permiten las inundaciones. Eso sería de mi parte, recomendar, y sobre todo... una corresponsabilidad también, dice usted, de los ciudadanos, de nosotros como habitantes de la comunidad, pues tomar las precauciones del caso. A veces creo que no se miden precisamente los riesgos de estar bajo una montaña, que se han talado todos los árboles, va a haber un riesgo y podemos evitar tantas cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, mismo como dije al principio, el caso del dengue, antes era como que en zonas bajas más se presentaba, pero hoy en la actualidad está subiendo, ya aquí en la sierra ya hubo un caso de dengue. Entonces, si nosotros como población podemos ayudar a minimizar estos riesgos, debemos hacerlo. Y recomendarles que acudan a los centros de salud, a la vacunación correctamente para beneficio de nuestro cuerpo mismo, nuestra salud y evitar posibles enfermedades a futuro. A ver, Cristian, ya para ir cerrando este programa, conclusiones y recomendaciones. Por ejemplo, no hemos hablado el tema de las vías. Por ejemplo, ha habido una atención importante de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el tema de las vías. Hay como 14 puentes afectados, 3 han sido destruidos, pero se está haciendo gestión también allí. Pues lo que decía Ailín, el tema de la colaboración de la ciudadanía también es importante. Tenemos que ver el tema de cruces viales, las vías. Los ingenieros civiles, las personas del Ministerio de Obras Públicas deben hacer obras de mitigación pensando en nuevos caudales.
Entonces, cuando nosotros ponemos cruces de vía pequeños, sin pensar en que hay lluvias extraordinarias, hay algo que se llama lavado de finos, y el lavado de finos hace que ¡pluc!, colapsen las vías. Ajá. Es importante que pensemos justamente en estos cruces de vía mucho más robustos, fuertes. 2, cascos patrimoniales en ciudades como Cuenca, que a propósito todavía no hay emergencias por inundaciones porque Cuenca tiene un buen sistema de alerta temprana. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede en las casas patrimoniales? Que después de los últimos sismos seguramente están afectadas. Y también el tema de laderas y ríos. Pero lo importante es que para reducir riesgos debemos hacer un trabajo en equipo. Junta parroquial, porque conocen el territorio. Están ahí con la gente en el Lógico, día a día, conocen al vecino, las necesidades. Y les veo invisibilizados. Los presidentes de las juntas parroquiales es verdad, usted, son no actores. He escuchado, yo no se les ha visto en acción. Cuando son el eje fundamental de la participación ciudadana. La junta parroquial es el cigoto de la reducción de riesgos. Y entonces debemos hacer un trabajo en equipo. Junta parroquial, municipio, prefectura y gobierno con un aliado estratégico que se llama comunicación social. Y no solo pensar es que está ya en redes. No todos son usuarios de redes. Hay medios de comunicación con mayor penetración como la radio en la zona rural, la televisión y demás. La radio a pilas, mire usted ya... Por supuesto, todavía miren, funciona. Les voy a contar algo. Yo tuve la oportunidad de hacer una especialidad en Japón. Y en Japón lo primero que le regalan a ustedes es un radio a manivela, ni siquiera con pilas. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno japonés, cuando hay una emergencia, todo centra en su radio estatal. Entonces debemos hacer ese trabajo en equipo con los aliados estratégicos, los medios de comunicación. Prevenir más y responder menos para no afectar al desarrollo de un país y prepararnos como primeros respondientes. ¿Usted piensa que con deslaves e inundaciones, los paramédicos, las unidades de rescate van a llegar? Cuando lleguen van a encontrar posiblemente personas fallecidas. Una persona, un ser humano que no es atendido, en el primer minuto que tiene una gran hemorragia, se muere, en el primer minuto. Las unidades de socorro llegan a las 2 horas. Capacitación, dice usted, personal, planificación familiar también en el sentido de, si es que hay una emergencia, ¿dónde nos vamos a encontrar? El tema de la educación comunitaria, aprender a hacer un vendaje compresivo para que no se me muera desangrado. Y lo otro, una parada cardíaca. Hay muchos factores para una parada cardíaca. Una persona que no recibe una compresión torácica o una reanimación cardiopulmonar, a los 4 minutos las células del cerebro empiezan a morir. Entonces debemos cambiar nuestra cultura de gestión de riesgos, pensar en todos los escenarios. Y si nosotros vemos caída de escombros, fisuras, humedad, ¿qué debemos hacer? Inmediatamente comunicarnos con los equipos de respuesta. Y algo fundamental, si usted vive cerca de cuerpos de agua, acequias, ríos, diques, lagunas, lagos, y ve que el caudal sube, por favor, póngase a buen recaudo. Y algo importante, regresemos a los pluviómetros comunitarios. Es un sistema tan sencillo, tan barato y un sistema de alerta temprana que previene que la gente muera en estos eventos adversos. Utilicemos. A veces nosotros nos descuidamos de cosas sencillas que son la diferencia entre la vida y la muerte. Correcto. Y estar informados por los canales oficiales, porque también ahora con toda la tecnología que existe, muchas veces nos enfrentamos con temas que tienen que ver con las fake news, a las noticias falsas. Siempre estar pendientes, Aylin, y para cerrar, estar pendientes de la información oficial, que es lo más importante, ¿no? Claro, nosotros tenemos que regirnos a canales oficiales, porque como usted dice ahorita en la actualidad hay un montón de fuentes de información que a veces alteran, ¿no?, la información que se requiere obtener. O exacerban o exageran. Exactamente, o nos dicen cosas que están mínimas, ¿no?, y no dicen la realidad. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias por estar en este programa, a todos nuestros invitados que han estado también a través de la plataforma Zoom. Queremos cerrar diciendo que las lluvias han desafiado a Ecuador, pero también han demostrado la importancia de la planificación, la coordinación y la acción oportuna del gobierno y las instituciones. La respuesta ante esta emergencia ha sido clave para reducir el impacto en las comunidades más vulnerables, pero el reto continúa. Es fundamental entonces seguir reforzando la infraestructura, mejorar los sistemas de alerta temprana y promover una cultura de prevención que nos permita estar mejor preparados para futuros eventos climáticos. Gracias por acompañarnos en Perspectiva 7. Hasta la próxima.